Bienvenidos a Cantabria de cerca. Hoy nos hemos salido de los estudios, nos hemos trasladado hasta el MUPAC para acercarles una de las piezas que va a ser una insignia del nuevo MUPAC, el futuro edificio que se está construyendo. Se trata de la Pátera de Otañez y hoy nos va a hablar de ella el arqueólogo y comisario de la exposición que se ha preparado para acompañarla, José Ángel Hierro Gárate. Bueno, muchas gracias por recibirnos. A vosotros. Bueno, lo primero de todo, para dejar claro a la gente, ¿qué es una pátera? Pues un plato. Sin más. Sí, un plato como el que ves aquí. Es precisamente esta la pieza de la que estábamos hablando, esta es la Pátera de Otañez. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque, a ver, suena un poco manido ya decirlo, repetirlo tantas veces, pero es una de las grandes joyas de la orfebrería romana, no a nivel de Cantabria, sino a nivel peninsular y casi, si me apuras, de todo el imperio. Entonces, bueno, pues, la importancia creo que está fuera de duda y es bastante grande. Háblanos de cómo se localizó, porque esta pátera ya lleva siglos con nosotros, pero también ha tenido su cierta controversia. Sí, la verdad es que tiene una historia muy curiosa, muy interesante y siempre con un pequeño halo de misterio, ¿no? Porque no sabemos muy bien muchas cosas todavía sobre ella. Esta pátera aparece en 1774, es un hallazgo casual que se produce en Otañez, en el Pico del Castillo, que es ahí una elevación caliza que está enfrente del pueblo. Y, como digo, aparece de forma casual. Hay unos operarios que trabajan para el entonces señor de Otañez, que es Antonio Zacarías de Otañez, que están picando piedra en un farallón rocoso para hacer unas tapias de unos praos. Y al partir encuentran una especie de grieta natural en la que está escondido el plato. El plato, que está en unas condiciones de conservación impresionantes, pues lo encuentran prácticamente tal cual lo vemos ahora. Ellos se lo entregan a Antonio Zacarías de Otañez, que pasa a ser su primer dueño, y el plato ha permanecido en manos de la familia Otañez desde entonces hasta hoy. Lo cual es una cosa que es bastante meritoria, ¿no? Porque conservar una joya como esta durante 2 siglos y pico pues tiene bastante mérito. Sí, la familia la ha mantenido como parte de su propio patrimonio y lo ha cuidado. Sí, la consideran como una parte muy importante de ese patrimonio junto con la torre. Probablemente son los 2 elementos más importantes del patrimonio familiar del linaje que viene, es un linaje muy antiguo que viene de la Edad Media, y en el caso de la patera, ya te digo, no está en su escudo, pero podría estarlo perfectamente porque es una de las piezas emblemáticas que les vinculan con Otañez y con su historia pasada. En ese territorio no hay ningún resto romano. ¿Tenemos alguna teoría de cómo llegó allí la pátera? Bueno, lo que nosotros proponemos en la exposición es más o menos lo que ya muchos autores han dicho antes, y es que probablemente sea una ofrenda hecha en agradecimiento a una curación por las virtudes salutíferas o sanadoras de las aguas de una fuente de montaña, que alguien encarga hacer y deposita en el lugar donde estaba el santuario o en sus inmediaciones en agradecimiento a la divinidad de esa fuente, porque las fuentes en época romana estaban divinizadas, y la deposita allí, ahí se queda y ahí se encuentra. Es verdad que en el entorno más inmediato no tenemos ningún resto de época romana de un santuario, un ara o algo así, o un altar que pudiéramos vincular con esta fuente, que ahora mismo tampoco desconocemos, tampoco conocemos exactamente su ubicación, aunque podemos más o menos intuirla, pero sí que también es cierto que muy cerca de allí está Castro Urdiales, y bajo Castro Urdiales está la colonia Flavióbriga, que es uno de los grandes centros urbanos romanos que hay en el litoral del Cantábrico. Y luego también muy cerca de allí pasaba la calzada romana que iba precisamente de Flavióbriga a Pisoraca, en Herrera de Pisuerga, y hay un montón de hallazgos de miliarios y de inscripciones romanas jalonando esa ruta precisamente en la zona de Otañez, con lo cual la presencia romana allí tuvo que ser bastante importante, y también con lo cual la aparición de un elemento como este de orfebrería romana tan destacado no debería extrañarnos. ¿Y cómo es posible que se conserve tan bien cuando estaba abandonada las ruinas de un castillo? Pues bueno, en la grieta, estamos en la grieta. En la grieta. Claro, que es que ahí hay controversia también. Pues probablemente por eso, por haber estado en una grieta. Bueno, luego el oro no se degrada, entonces todos los sobredorados que tiene con oro, pues tú cuando dejas oro lo encuentras enterrado. Yo una vez encontré en una excavación un anillo de oro y al fin no nos lo creíamos porque salía tal cual, ¿no? Pues, y la plata, bueno, se oscurece, pero ya te digo, al estar protegida, pues probablemente eso le ha librado de oxidarse y de ponerse más negra. Pero la conservación se debe precisamente a eso, al sitio en el que estaba oculta y que había estado protegido de los elementos. De hecho, ya en las primeras noticias sobre el hallazgo se menciona y se explicita eso mismo que te digo, que debe estar también conservada al haber estado resguardada de los elementos por estar escondida en una oquedad de la roca y tal. ¿Es tan normal encontrar hallazgos en excavaciones cuando se hacen obras? Sí. En Cantabria sí. Sí, bueno, depende de dónde, pero por ejemplo en Castro Urdiales, por no irnos muy lejos, pues durante mucho tiempo
pues aquello fue un poco la casa de Tocamerroque, y el boom urbanístico de los años 80 que sufrió la villa, pues se llevó por delante gran parte del legado romano que tenía enterrado debajo. A partir de los 90 la cosa cambió, y ya empezó a trabajarse con una legislación pues que estaba más definida y más enfocada a la preservación, y entonces ahora cada vez que se hace una obra en el casco histórico de Castro Urdiales se tiene que hacer una excavación arqueológica, y así se han encontrado un montón de restos romanos que te van enseñando un poco cómo era esa colonia flavióbriga de la que hablábamos y con la que nosotros creemos que la patera puede estar relacionada. Entonces, viendo lo que ha pasado a lo largo de la historia, hay que agradecer a la familia que la haya conservado. Por supuesto. Eso no me canso nunca de repetirlo, y bueno, es que creo que su mérito es enorme en este sentido, no solo porque la presten para poder disfrutarla todos, sino por haberla conservado y haberla mantenido como parte de su legado y hasta hoy, porque al final, bueno, es parte de su legado y de su memoria, pero también es un poco parte del legado y la memoria de todos los cántabros actuales, ¿no? Ya entrando en la patera, llama la atención lo cuidados que están las imágenes. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, pues lo que vemos son 5 o 6 escenas que tienen que ver, como te dije antes, y como todos los investigadores que nos han precedido a nosotros aquí, con el poder salutífero de las aguas de una fuente, y luego ahí empiezan ya las discusiones, ¿no? O las interpretaciones divergentes. Por lo general, las escenas están muy claras, hay una especie de pastor o alguien, un enfermo que está muy encorvado haciendo una ofrenda sobre un altar. Luego hay otra escena que es la propia fuente con la ninfa edificada, que es la mujer que vemos arriba de donde brota el agua, en la que un esclavo está cargando el agua en una ánfora, que luego otro esclavo con ese ánfora lo introduce en un barril en un carro de transporte de líquidos. Luego el esclavo de la escena anterior está ofreciéndoselo en un vaso de beber al que parece que es su señor, que nosotros creemos que es el hombre de la primera escena también, y luego el que creemos que es ese mismo hombre está en la última escena agradeciendo probablemente su curación y haciendo una ofrenda, una libación, derramando líquido, con lo que también creemos que es la propia pátera sobre un altar en agradecimiento, y creemos que ese es el momento anterior al depósito de la pátera en las inmediaciones del santuario como agradecimiento. Esa es nuestra interpretación, porque nosotros consideramos en estas posiciones lo que contamos, que todas las escenas están relacionadas y cuentan una historia de forma secuencial, como si fuera un cómic. Otros autores creen que las escenas no están relacionadas entre sí, que los personajes no coinciden o no en todas, y lo que muestran son distintas escenas, valga la redundancia, sobre el poder salutífero de las aguas de esa fuente. E incluso hay quien va más allá y dice que son escenas un poco estereotipadas del poder curativo de las aguas, y que el plato es un souvenir traído de un gran centro balneario, probablemente con un santuario de una deidad asociada a las aguas de un lugar lejano. Con lo cual ya tendríamos también como derivada dos interpretaciones sobre su procedencia. Los que pensamos que puede proceder del entorno inmediato de donde apareció y está relacionado con la colonia flavióbriga, porque por ejemplo en la última escena el personaje viste una toga pretexta, que es la que llevan los magistrados y los sacerdotes, podría ser un magistrado de la colonia, y los que piensan que pudo venir de lejos al ser un souvenir, al ser traído de un gran centro, un santuario, un balneario, y ser piezas que estaban hechas un poco como en plan no industrial, pero casi para su venta, ¿no? Y luego está la tercera opinión, que es la memoria familiar de los Otañes, que considera o que mantiene que es un botín de guerra traído del sur por un antepasado suyo durante la Reconquista, concretamente de la batalla de las Navas de Tolosa, perdida durante la Edad Media, y en unas circunstancias que eso casi mejor que os lo cuente en la propia familia, porque es un poco Juego de Tronos, y es muy interesante, la verdad, aunque un poco triste, y luego recuperada por casualidad en el siglo XVIII por la misma familia que siempre había estado moviéndose en ese entorno. Entonces, bueno, tenemos ahí como 3 interpretaciones sobre la procedencia, y sobre las escenas, pues bueno, está el consenso que tiene que ver con las aguas, y luego ya las divergencias sobre cómo interpretamos cada escena y sobre todo el conjunto, como si es una única historia, son varias o son imágenes un poco, como dicen los jóvenes, un poco random, ¿no? Pues eso. Lo que tenemos claro es que la iconografía, los ropajes, la ninfa que aparece corresponden al Imperio Romano. Sí, además son representaciones bastante clásicas, con lo cual entramos en el tema de la datación. Hay divergencias también ahí, porque la mayoría de los autores la datan, nosotros con ellos, en el siglo I, principios del II, y hay otros que lo llevan al 3 o al 4 después de Cristo. Entonces, bueno, ahí es una discusión que creo que no se va a solucionar nunca, pero yo por el tipo de representación, cómo están hechos los relieves, los ropajes, los objetos que vemos, yo apostaría por el 1 o 2. Porque no es posible datar un elemento como la pátera de forma clara a través de los elementos que contiene. Este en concreto yo creo que no, salvo que se me escape alguna técnica nueva. El carbono 14, por ejemplo, necesitas que sea materia orgánica. Y luego habría una datación
que sería la datación arqueológica. Si hubiese aparecido en un contexto arqueológico datable, podríamos también darle una fecha de uso, tampoco de creación, porque podría haberse, al ser una joya, podría haberse guardado en el tiempo utilizado durante mucho tiempo. Pero también carecemos de ese elemento porque apareció, como te dije, de forma casual y apareció en el siglo XVIII, con lo cual el misterio, digamos, y la duda va a estar siempre gravitando un poco sobre el plato, ¿no? En ese sentido, tanto como su origen, su procedencia, lo que significa y su datación. Nos vamos a mover siempre ahí en unos márgenes un poco amplios, de 3-4 siglos. Junto a las figuras aparece también una inscripción, Salus Sumeritana. Sí. ¿Qué significa? Bueno, pues aquí también hay divergencias. Por lo general, prácticamente todos los... Algunos no, pero prácticamente todos los estudiosos que han tratado sobre el plato lo leen como Salus Humeritana, porque si ves Salus está junto y Humeritana están separados por sílabas, ¿no? Sí. Humeritana. Entonces, bueno, hay gente que ese Humeritana lo divide en 2 o en 3 abreviaturas de palabras diferentes, y hay quien no, que lee Humeritana. Nosotros, bueno, no hemos entrado por ahí, nos quedamos con Salus Humeritana, y donde nosotros discrepamos un poco de la mayoría es en la interpretación de ese Salus. La gente piensa que Salus, la Salus Humeritana sería la ninfa, la deidad de la fuente que vemos ahí representada, pero nosotros creemos que, siendo eso posible, también se puede interpretar ese Salus como una alusión, que además está en nominativo, a la curación, a la salud, conseguida mediante la ingesta de estas aguas, y entonces sería un poco la curación humeritana. Ya en lugar de Humeri, pues sería interesante poder encontrarlo, pero bueno, lo han buscado otros mucho antes que nosotros y nadie ha dado con un lugar con ese nombre en ninguno de los registros que existen desde época romana, ni arqueológicos, ni textuales, ni de ningún tipo. Como cosa curiosa, humerus es espalda o lomo, ¿no?, en latín. Bueno, pues no sé. También es cumbre o ladera de una montaña. Entonces, bueno, pues quizá por ahí se podría, de forma muy tentativa, tratar de encontrar una explicación, pero sería igual meterse en un jardín y lo vamos a dejar de momento. Al margen de interpretaciones, al margen del significado, lo que está claro es que está hecho con gran precisión, con gran cuidado y al final con muchísima calidad. Sí, sí, es una joya. El orfebre que la hizo era muy bueno y quien se la encargó a ese orfebre sabía lo que estaba haciendo y se gastó sus buenas perras seguro en conseguir este plato, porque si nuestra interpretación es correcta, al final estaba muy agradecido porque esas aguas le habían curado, ¿no? Entonces, si eres de posibles y encima estás muy agradecido, pues te puedes permitir un dispendio como este, ¿no? Y pagar una obra, una joya, porque esto es una auténtica joya, para entregársela a la divinidad. Ni siquiera la vas a dar un uso. De hecho, no se ha usado como plato, o quizá muy puntualmente, en esa escena que comentábamos, que recoge la propia patera, porque no tiene desgaste. O sea, no ha contenido cosas, ni ha estado baqueteada, o sea, prácticamente, según se hizo, se depositó, se ofrendó a la ninfa y allí se quedó. Lo que para nosotros es una suerte. Sí, desde luego, porque solo hay que verla. Oro y plata, para nosotros materiales nobles, ¿también lo eran en la época romana? Sí. Quizá nosotros tenemos un concepto de lo que es la riqueza y lo que es que está al alcance de solo unos pocos, que muchas veces, dependiendo del contexto histórico, no se corresponde con la realidad. Tendemos a aprender que la gente en la antigüedad era muy, muy miserable, sobre todo en la Edad Media, que yo me llevo las con mi sardina, que yo soy experto en eso, pero muchas veces no es exactamente así. Pero en este caso sí. No tanto por los materiales nobles, que lo son, sino por el tipo de elaboración que tiene. Porque lo que tuvo que cobrar el orfebre que la hizo, pues, o si lo hizo un esclavo, por ejemplo, que fuera propiedad, sería un esclavo que le había costado mucho dinero a ese señor para que pudiera trabajar los metales de esta manera tan perfecta y tan preciosa. Hay que decir, en referencia a la composición del plato, que ya desde antiguo les sorprendió a los primeros que lo manejaron, que lo tuvieron en la mano, su peso. Pesa mucho para ser de plata y tener el tamaño que tiene, ¿vale? Pesa cerca de 1 kilo y mide 21 centímetros de diámetro, una cosa así. Con lo cual nos queda la sospecha de si no puede ser un trabajo de forrado y damasquinado con oro y plata de un núcleo o un alma de otro metal más pesado. Hasta que no se hagan analíticas, si se le llegan a hacer alguna vez, no vamos a salir de dudas, pero siempre queda esa posibilidad abierta porque
Ya te digo que a todos les llama la atención el peso, pero ya desde 1774, Bonifacio de Murga, el primero que la describe, lo dice con mucho peso para ser, como dicen, de plata, ¿no? Pues, ¿Eso es posible hacerlo sin dañarla? Yo ahora mismo te diría que sí, pero bueno, eso habría que estudiarlo, habría que hacer un proyecto, habría que pedirle permiso, por supuesto, a los titulares de la pieza y entonces se podría intentar. Que tuviera un alma de otro metal tampoco le restaría valor. Al contrario, porque es más fácil trabajar un plato que sea completamente de plata que coger un plato de otro material, forrarlo de plata y sobredorarlo con oro y que tenga ese aspecto. O sea, que todavía técnicamente sería una obra mucho más relevante y mucho más importante que si fuera entera de plata. Y también llama la atención por el otro lado, este es el lado el espectacular, el bonito, pero por la otra parte no tiene este tipo de imágenes tan cuidadas. De hecho tiene alguna inscripción, pero no con la misma calidad. No, y de hecho es dificilísimo verla, es prácticamente invisible, hay que tener el ojo muy entrenado. Está hecha con puntillado y tiene unas iniciales, que es LP Cornelianus, bueno, un nombre con 2 iniciales, que siempre se han interpretado, o mayoritariamente, como Lucio Publio Corneliano, que es el que le da el subtítulo a la exposición, la sanación de Lucio Publio Corneliano, y unos números, unas cifras que se interpretan como el peso de la pieza, aunque están incompletas. Ahí también hay cierta discrepancia entre investigadores, porque están quienes piensan que se trata del dueño de la pieza, están quienes creen, como nosotros, que es el dueño y quien la ofrece a la divinidad, que no necesariamente tiene que hacer las dos cosas la misma persona, y están quienes piensan que es como la firma del orfebre. El que tenga el peso al lado, por paralelos en otros exvotos y otras ofrendas de otros santuarios conocidos en el mundo romano, lleva a la mayoría de investigadores y a nosotros con ellos a pensar que es el dueño y es el oferente de la pieza. Te estás refiriendo al autor todo el rato como al orfebre. ¿No tenemos ninguna pista de dónde se pudo fabricar? No, porque aunque la firma fuera del orfebre, la de LP Cornelianus, hasta donde yo sé, no se conoce a nadie, a ningún personaje histórico que se pueda relacionar con la orfebrería y que tenga ese nombre. Yo insisto, estamos muy cerca de uno de los núcleos urbanos más importantes del norte de la península en época romana, que aunque esté en la actual Comunidad Autónoma de Cantabria, hay que señalar que en esa época estaba en el territorio de los autrigones, no de los cántabros, pero bueno, muy cerquita de lo que era la Cantabria antigua y la Cantabria actual, que era la colonia Flavio Briga. Y bueno, yo creo que al igual que ahí llegaban materiales del Valle del Ebro, del norte de África, del sur de Francia, y que estaba perfectamente conectado en el mundo romano y era un sitio en el que la vida era relativamente sofisticada para los estándares romanos, pues podría haber sido el lugar en el que se elaboró esta pieza, o podría haber llegado hasta sus inmediaciones desde algún otro punto de la península, incluso del sur de Francia, por encargo. Al final era un punto de comunicación, con lo cual puede haber llegado desde cualquier parte. Es que tenemos que pensar en un mundo romano que estaba completamente interconectado y que es más parecido en muchas cosas al nuestro de lo que a veces pensamos, sobre todo en la transmisión y en la circulación de bienes, de personas y de ideas, ¿no? Y de modas. ¿Y a lo largo del imperio se han encontrado piezas similares de esta calidad, con este tipo de grabados? Sí y no, me explico. Sí que hay hallazgos de vajilla romana de plata con relieves, con decoración figurada, sobre todo de temas mitológicos, o ya a partir del siglo IV de tema cristiano, con crismones y tal. Hay ocultamientos de vajillas enteras con decenas de piezas, no solo platos, también tazas o copas, en Britania, por ejemplo, momentos así de inestabilidad política y social. Pero como esta, con este tipo de decoración alusiva y con estas escenas que nosotros interpretamos como secuenciales, yo no conozco ninguna, creo que no la hay. Había una que se le daba cierto aire, aunque solo aparecía representada una divinidad y unos altares, que yo creo que es, ahora mismo no recuerdo, creo que fue en Extremadura, pero que está perdida, la que se conserva un dibujo, y que es la más parecida que yo he visto a esta, que también tenía una inscripción alusiva a una divinidad, pero que no estaba, digamos, a la altura de la Patera de Otañez. Y luego sí, en la península está el disco de Teodosio, que es también como un plato, una bandeja circular grande con relieves, metálica, pero que es otro estilo, porque ya tiene que ver con un emperador y tiene que ver con un tema, digamos, casi político y ya del siglo IV, no es comparable. Bueno, este es sin duda el gran centro de esta exposición, pero acompañando a la Pátera habéis preparado toda una exposición con diferentes piezas. Cuéntanos, ¿qué es lo que se va a poder encontrar la gente que acuda al MUPAC? Bueno, pues al principio hay unos paneles introductorios donde se cuentan un poco la historia de la pieza, las interpretaciones que han dado otros autores antes que nosotros, y se introduce lo que es nuestra nueva visión, esta nueva interpretación, que, insisto, bebe de las anteriores, no es estrictamente novedosa, pero sí que ha querido ir un pasito más allá de algunas de las cosas planteadas por los que nos han precedido,
precedido para darle un poco una vuelta y ofrecer esta lectura como de cómic, ¿no?, que te decía antes. Entonces, claro, siguiendo ese esquema, lo que se ha dividido la exposición es en unidades expositivas o en paneles y vitrinas numeradas, es muy facilito, solo hay que seguir la numeración, del 1 al 5, y en cada una de ellas hemos ido enseñando una escena, contando la escena de dos maneras, una que es meramente descriptiva, que es la inferior, y otra que es narrativa, que es, digamos, que sería estaría en el marco de esa interpretación que hacemos, que sería como la historia de Lucio Publio Corneliano, ¿no? En cada escena contamos lo que creemos que está haciendo este señor en ella, siempre imbricado dentro de esa historia general. Y luego lo hemos acompañado, cada panel, cada unidad expositiva cuenta con una pieza de los fondos procedente de los fondos del MUPAC. Hemos querido que varias de ellas tuvieran que ver precisamente con Flavio Óbrega, por la cercanía a Castro Urdiales, y otras son de Julio Óbrega, de Retortillo, o incluso de Olea o de la Bahía de Santander. Ahí, pues por ejemplo, cuando vemos las ofrendas o junto a las aras o los altares, pues hemos colocado dos aras de los fondos del museo. Cuando vemos al esclavo que está recogiendo con un cuenco, pues hemos colocado cuencos de terra sigillata. Cuando está bebiendo del vaso que le ofrece el esclavo el agua salutífera, pues hemos colocado unos vasos, esos son de la Casa de la Matra de Castro Urdiales los dos. Y cuando vemos la carga del líquido en el carruaje con el barril, pues hemos colocado un par de ánforas. La que está completa es una ánfora que no es de llevar ni agua ni vino, y la que está en trozos y reconstruida sí, es idéntica a la que aparece en la escena de la pátera. Queríamos también aprovechar pues para contar un poco qué es una ánfora y para qué sirve, pues qué es un cuenco, qué son, cómo son los vasos, y bueno, pues darle un poco un apoyo a la pieza, que no necesita mucho, pero bueno, es un pequeño valor añadido que le damos pues relacionando las escenas con materiales del MUPAC, y así se aprovecha para enseñar cosas que a veces están expuestas y a veces no. Al final son todos estos elementos como eran en la vida diaria, en la vida cotidiana. Eso es, y aparecen perfectamente reflejados en el plato, lo cual pues es un indicio también y un indicativo. Hay algunos que obviamente no se han podido traer, pero por ejemplo, carros exactamente igual que este aparecen en relieves de época romana, por lo menos en 2 o 3 partes del imperio. Sillas como en la que está sentada, sillones como el que aparece sentado nuestro amigo Lucio, también aparecen representados de la misma manera en relieves y en algunas escenas en otros lados del imperio. Las ánforas, se puede identificar hasta el tipo, el cayado, el pedum, el bastón que lleva, es el típico de época romana, la toga pretexta, las aras, o sea, todo está perfectamente representado en la pátera y se corresponde con lo que conocemos por la arqueología o por la epigrafía, lo cual descarta absolutamente que se trate de una falsificación de época. Esta pátera está en poder de la familia de Otañez, se ha podido ver muy pocas veces. ¿Es una oportunidad única la que tenemos ahora? Sí, sin duda, porque, a ver, solo se expuso en Cántabros, Génesis de un pueblo, la exposición que se hizo en Santillana del Mar, que organizó la Obra Social de Caja Cantabria en el año 99, estuvo ahí unos meses, no recuerdo cuántos. Luego hubo una primera cesión al MUPAC por 3 años, estuvo expuesta entre 2001 y 2003, yo creo, sí, en la sede antigua de Puerto Chico. Luego se retiró, volvió a sus dueños y se ha vuelto a exponer por primera vez en más de 20 años, ahora, y por segunda o tercera vez en su historia. Ahora va a estar hasta finales de este mes, concretamente hasta el 20, yo creo, 22, una cosa así, y luego irá a la exposición del nuevo MUPAC, pero cuando esté terminada la obra y esté montada la exposición, con lo cual, si no quieren esperar todavía, no sé, no voy a decir una cifra, pero más de un año con toda seguridad, sí, pues seguro. Yo animaría a la gente a que viniera a verla antes de que acabe este mes, o antes de que llegue el día 20 de este mes, porque luego no van a poder verla, y desde luego que merece mucho la pena. Además tenemos un par de visitas guiadas contigo. Sí, empezamos el otro día y vamos a hacer ahora el sábado que viene, que es día 13, si no estoy muy equivocado, y el viernes 19, por la mañana y por la tarde, vamos a hacer otras 2, una cada día. Entonces, bueno, se reserva el martes anterior al de la cita, digamos, y el número está restringido, con lo cual yo lo siento, pero hay que llamar pronto y tener suerte. Que la gente no se mosquee si ve que no comunica, porque es que el teléfono de aquí no comunica, o sea, puede estar ocupado y da señal, ¿vale? Porque luego hay gente que se enfada y es que no me han cogido y tal, ¿no? Pero es que él me lo ha explicado, yo no lo sabía, y tal, y funciona así. Entonces, claro, luego se meten con la gente del museo que no tiene culpa de nada, porque sí que están atendiendo al teléfono. Entonces, bueno, son 15, 20 plazas y eso ya anima a la gente a que si quiere venir, es gratis, la visita guiada y se la explico yo. Lo de menos es que se la explique yo, lo demás es poder ver el plato, sin más. ¿Y qué va a pasar con la pátera una vez que acabe esta exposición y hasta que se abra el nuevo MUPAC? Pues que vuelve a la caja fuerte.
y ahí estará custodiada a buen recaudo hasta que vuelva a ser exhibida en el futuro MUPAC. Pues nada, yo creo que nos vamos a despedir ya animando a la gente a venir al MUPAC a visitarla, porque esta oportunidad no se va a repetir hasta dentro de mucho tiempo. Pues sí, esperemos que de poco, pero como no lo sabemos, porque las obras ya sabes cómo son, pues sí, que es una oportunidad única y yo creo que deberían aprovechar y verla porque merece mucho, mucho la pena. Muchas gracias por habernos recibido hoy aquí en el MUPAC. A vosotras. Muchas gracias también a todos ustedes que nos han estado viendo. Recuerden que Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes a partir de las 10 de la noche aquí en Popular Televisión.